Hola Fred, ¿qué tal? Un gusto poder hacerte estas preguntas, un placer. Le contaba a Caro que uno de los desafíos que estoy teniendo con un cliente que estuvimos ayudándolo a mejorar la comunicación con su equipo, a generar acuerdos, escucha, estuvimos trabajando un poco eso, volvió consultándonos cómo, como que nota que enseguida, que después de las reuniones que tuvimos había mucho entusiasmo, muchas ganas como de gastar ese tiempo y energía extra en implementar las nuevas maneras de comunicarse, pero que enseguida el equipo volvía a la antigua coherencia y a él como líder también le costaba, en medio de las urgencias, acompañar esa infusión de entusiasmo, de motivación y ganas de adoptar lo nuevo. Un poco la pregunta era, de mi lado como externa, si hay algo que uno pueda ayudar al líder para dejarlo más autónomo y que no todo sea, me sentía medio como chanta, bueno, cada vez que nosotros vamos la energía vuelve, ¿no? Como cómo acompañar un equipo a que sostenga los cambios. Sí, bueno, me encanta la pregunta, Claudia, y me parece súper útil para todos los coaches, porque a todos nos pasa eso. Y la gente siempre tiene la preocupación, ¿y cómo lo hace sostenible y todo? Y yo uso la filosofía de Nike, just do it. Y si son hombres duros, digo, just fucking do it. There's no free lunch. There's no free lunch. Es como alguien dice, ay, sí, yo quiero ir al gimnasio, pero me cuesta. Well, just fucking do it, man. Just go. Ah, pero no estoy motivado. Yo nunca no te pido que estés motivado, te digo que lo hagas. El mantra es, disciplina mata motivación. La ilusión de que esto va a ser fácil y que vamos a estar motivados, ese es el error. Como que diga, ay, ¿sabes qué? A mí me encanta escalar montañas, pero después de los 4.000 metros me falta el aire. Hello, of course. O sea, si vas a escalar una montaña, vas a tener que lidiar con el mal de altura. Si no, no escales. O sea, vete a caminar por el bosque. Pero es como, it's the nature of the beast. O sea, si fuera fácil, lo haría la gente. Porque sencillo es. Es como decirle, pero eso, y eso se lo puedes decir el primer día. No hay nada, para mí el contrato psicológico con un equipo es, esto es una dieta. El libro de dieta es gratis, te lo doy, léelo, cómprate el libro de Fred, mira un video, ahí está. Entonces, ¿para qué sirve el coaching? El coaching es porque es muy difícil de sostenerlo, porque la gente no tiene disciplina, porque no tiene voluntad, porque hay nuances, hay detalles que no te salen, hay quiebres que rompen la confianza del equipo, y por eso, o sea, ¿por qué necesitas un preparador físico cuando vas al gym? Porque hay una forma de hacerlo bien y 1000 de hacerlo mal, y si lo haces mal te vas a lastimar. Y también es una especie de accountability partner, porque te está esperando el entrenador y si no vas, alguien te va a pedir que le rindas cuentas. O un 12-step group. ¿Por qué los alcohólicos anónimos tienen tanto éxito? Porque se genera una comunidad de accountability, donde tienen que ir y la accountability es de decir la verdad. Ni siquiera le dicen, tienes que mantenerte. Dice, si tomaste y te caíste del carro, confiésalo, te recibimos y recommit. ¿Crees que es un alcohólico? Es un alcohólico siempre. Y eso es una de las frases más importantes de Alcohólicos Anónimos. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Entonces, una vez víctima, siempre víctima. Una vez agresivo, siempre agresivo. Todas las cosas que vemos en Conscious Business son ridículamente simples y terriblemente difíciles. Y la gente no lo entiende. La gente dice, ah, sí, esto ya lo estudié. No importa, es como me diga, ya estudié el libro de dieta. Lo que importa es hacerla. Y dice, ah, pero es que no me da ganas. Digo, hello, claro, por eso se llama dieta. Si no, o sea, no vienes a un nutricionista para que te diga que comas pastel de chocolate. Tú vienes para que te diga que no lo comas y te tienes que comprometer a no comerlo, pues con saber que no hay que comer pastel de chocolate, si lo sigues comiendo, no vas a bajar de peso. La sabiduría no te sirve para nada. Lo que te sirve es la práctica. Y si tienes la ilusión de que no te va a costar, pues es una de esas dietas, fat diets que te venden en la televisión, porque no existe una dieta donde no tengas restricción.
te va a costar, claro que te va a costar. Pero el costo es menor que el beneficio. ¿Por qué? Porque si no te vas a morir. Ahora, hay mucha gente que no lo puede resistir, porque están tan apegados a la gratificación inmediata que no tienen la conciencia de hacer lo que sirve. Tengo un amigo acá en México, Memo Torres se llama, es el jefe de medicina del TEC, de todas las carreras y los hospitales. Él es un cardiólogo muy famoso, fue cardiólogo de la familia Bush en Estados Unidos. Y él hace trasplante de corazón. Dice que 2/3 partes de la gente que recibe un corazón nuevo rompe su contrato en cuanto a cambio de vida en menos de un mes. 2/3 partes. Digo, ¿cómo? Sí, porque antes, cuando entras en la cola, en la línea para recibir un corazón de un donante, te hacen firmar un contrato y dices, sí, te vamos a poner un corazón, pero tienes que dejar de tomar, dejar de bajar el exceso de peso, caminar 1 hora por día. Son cosas muy razonables. No le están pidiendo que se corte un brazo. Son esas cosas. 2/3 partes no lo cumplen al mes, ya que lo quiebran. O vuelven a fumar, o no hacen ejercicio, o no caminan, o no meditan, o no hacen nada de las cosas, o al menos una de las cosas que le hemos prometido hacer. Y yo le dije, bueno, le puedes pedir el corazón de vuelta, que se lo sacan. Si no cumplen el contrato, se lo sacas. Pues ya arruinaron uno, no tienen derecho a arruinar otro, porque hay otro que se va a morir porque no recibió ese corazón, y ellos que lo recibieron lo van a arruinar otra vez, no se lo merecen. Entonces, yo soy experto en teoría de los incentivos. Si te descubrimos no cumpliendo el contrato, pues nos tienes que devolver el corazón. Lo mismo que una hipoteca, si no pagas la hipoteca, devuelve la casa. Entonces, acá el pago que haces es que tienes que cumplir con esto. Me dicen, no, eso es ilegal, es un asesinato. Pero bueno, ahí tienes tu problema. Pero claro, si estos son los que ya los operaron, ¿eh? La gente que va al médico y el médico le dice, si no cambias de vida vas a tener un ataque cardíaco, ¿sabes cuántos cambian? Menos del 10%. Menos del 10%. Y de hecho tienen ataque cardíaco y muchos se mueren. O ataque cerebral. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de comer chocolate. Porque no pueden dejar de fumar. Porque no pueden dejar de tomar trago. ¿Por qué? Porque les duele. Claro, si alguien te dice, no, es fácil dejar, es difícil dejar de fumar. Estamos todos adictos, es una práctica y te duele, tu cuerpo te lo pide. Te pide el alcohol, te pide no sé, yo soy, por ejemplo, alérgico a los lácteos, pero huelo queso y me muero de ganas de comerlo. Hace 10 años o 15 años que no como queso de vaca. Pero igual me da ganas. Y algún tiempo no podía comer ni queso de oveja. Entonces dejé el queso del todo y fue duro, me sigue siendo duro. Entonces la ilusión del cliente que, ay, bueno, pero no se sostiene, es como que ya le di el empujón y ahora no hay fricción. No, no es así. ¿Cuántas veces? Es como, ay, ya me lavé los dientes, ¿cuándo me tengo que lavar de vuelta? Mañana. ¿Cómo mañana? ¿Y para qué me los lavé hoy? Así funciona. De hecho, te lo tienes que lavar esta noche, ni siquiera mañana, 2 veces por día. Pero entonces no sirve para nada. Bueno, la alternativa es que se te caigan los dientes. ¿Lo tienes que lavar 2 veces por día? No, pero lo que dicen los dentistas es que... Y ese hilo dental también, al menos 1 o 2 veces por día. ¿Qué? Eso es espantoso. Ahora, yo me vengo pasando el hilo dental 20 años y cada día me cuesta, porque preferiría no hacerlo. Y si tengo la visita al dentista en la semana, me tomo un break y digo, bueno, por 2 o 3 días no pasa nada. Y después voy, me dice, ¿usted se pasó el hilo dental? Y digo, bueno, los últimos 2 o 3 días no. Y digo, parece increíble. ¿Cuándo me voy a acostumbrar? Nunca. Ya perdí la esperanza. Ahora, ¿por qué me lo hago? No porque estoy motivado, sino porque sí. Disciplina mata motivación. Y la disciplina es lo que te da la libertad. Entonces, you know what? Just fucking do it. O sea, no uses el fucking, pero tiene una, como la fuerza, porque tipo Navy SEAL, es como just do it, man. Just go for it. And don't whine. If you don't want to do it, don't do it. But if you say you're going to do it, do it. No excuses. Lo habrán visto en la filosofía estoica. Y esto no es a ver cómo te apoyo, no hay forma, es como que diga a ver cómo te apoyo para que te laves los dientes. Just do it. Te tienes que lavar los dientes o no venga más. O bueno, ven y te curo, lo que quieras, pero
tienes que ir al dentista y el dentista te va a curar las caries y todo, y a los 3 meses vas a tener que volver porque vas a tener otras caries. Y es así, si no quieres lavarte los dientes, vas a pagar el precio. Y no tiene nada de malo que como coach lo ayudes cuando se descarriló. Y dice, ay, pero la dependencia. Como bueno, yo sigo yendo al igual, voy al dentista que me limpie las encías, porque lavarse los dientes no alcanza. Igual 2 o 3 veces por año hay que ir para que tenga una limpieza más profunda. Y el dentista no tiene cargo de conciencia, ay, pero todos mis clientes, yo no les puedo. No, es así. El sarro se va armando en los equipos también. Perfecto. Yo no conozco ninguna forma de que el cliente se despegue completamente. Cuanto más lo quieres ayudar, más se da cuenta que hay oportunidades más profundas. Entonces, por un lado, no false promises. No te voy a dar un seminario. Esto es una dieta y te va a costar hacerla. Y por otro lado, te ayudo, claro. Y si te caíste del carro y necesitas ayuda, bueno, me la pagas. Pero es un contrato honesto. No es que le estás haciendo adicto y no le enseñas lo que le podrías enseñar para que te siga necesitando. Eso sería tramposo. Pero le estás dando lo mejor de ti. What else can you do? ¿Cómo te suena, Claudia, lo que digo? Sí, me quedo con esto de las excusas, como eso, manos a la obra, y que también me viene como una conversación uno a uno, pero con el equipo, ¿no? Como, bueno, sí, si uno vive en la excusa, evidentemente uno no llega a la acción nunca, y no había podido unir el concepto de estar apegado a la satisfacción inmediata en este caso, que me hizo bien que me lo mostraras, como, bueno, la satisfacción inmediata sería seguir trabajando tras la urgencia. Exactamente. Bueno, podés elegir seguir trabajando tras la urgencia y bueno, hasta donde te dé, o podés dedicarle, bueno, energía y lo que fuere de tiempo para lo otro, si es que le dé valor, y si no, bueno, perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias. Qué bueno. Gracias a vos, Claudia. Me encantó el caso. Muy